Hermanos, buenos días. Es un gusto volver a estar en contacto con ustedes por este medio. Les voy a pedir por favor que vayan a sus Biblias al Salmo número 116. Salmo número 116, los primeros 7 versículos. Vamos a leerlos en este momento. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vamos a comenzar orando, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos has tenido con bien aquí, Señor. Tú has tenido a bien que estemos aquí, Señor, para poder alabarte y glorificarte. Y ahora, Señor, que estamos a punto, Padre, de comenzar este culto, te suplicamos, Señor, para que nos llenes con tu Santo Espíritu. Y si haya algo que nos estorbe, algún pecado, alguna rencilla, que tu Santo Espíritu nos lleve a un arrepentimiento sincero, lo hagamos a un lado y de que de esta manera podamos levantar manos santas a ti. Gracias, Señor, porque por la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo, el día de hoy nosotros podemos llamarnos hermanos y te podemos llamar a ti, Padre, Señor. Y porque siempre tú inclinas tu oído para escuchar nuestras peticiones, para escuchar, Señor, todo aquello que nos atribula, pero también, Señor, para escuchar nuestro agradecimiento, porque queremos ser hijos agradecidos, queremos ser hijos que reconozcan que todo bien, todo don perfecto proviene de ti. Gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este salmo es muy hermoso, porque este salmo lo podemos reducir a que cuando una persona lleva una vida justa, puede, sin lugar a dudas, clamar a Dios en medio de la necesidad, en medio de la angustia, y Dios lo va a escuchar. Dios va a estar ahí para esa persona. Dios va a proveer, Dios va a solucionar, Dios va a hacer lo que sea necesario para que la vida de esta persona justa sea conservada. Pero hermanos, aquí hay un peligro que tenemos que encarar. Primeramente, cuando decimos que una persona justa puede acercarse a Dios, esto es completamente bíblico, pero el problema es: ¿quién es justo? Y la respuesta es obvia: nadie. Nadie puede llegar al nivel de justicia y de santidad que Dios demanda para estar delante de Él. Por lo tanto, Dios proveyó un camino, ese camino es Jesucristo, y mediante Él nosotros hemos sido justificados por la fe, es decir, hemos sido declarados justos aunque no lo somos. Pero Dios nos ha declarado justos por medio de la sangre bendita de su Hijo Jesucristo. Y esto es muy importante que lo tengas en mente en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque, hermanos, Satanás va a explotar cada defecto que hay en tu vida, cada pecado, cada situación negativa o contraria a la voluntad de Dios, para decirte: no eres lo suficientemente justo para pedirle a Dios que te ayude. Y ¿sabes qué? Va a tener razón. No eres lo suficientemente justo porque no es por tus fuerzas, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por lo que tú te puedes acercar libremente a Dios. Entonces, este salmo nos debe de recordar, hermanos, que por la bendita sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, nosotros hemos sido declarados justos y por lo tanto podemos libremente acercarnos a Dios en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de la tribulación. Cuando la tormenta arrecia, hermano, dobla las rodillas, ponte en la presencia de Dios. Él te escucha. Y para que al final digas como el salmista en el versículo 7: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Entonces, hermanos, con esto en mente vamos a pasar al primer bloque de alabanzas. Número 37GA, en mi vida el capitán es Cristo. Lucharé hasta la
Número 70GA, Con mi Dios. Número 61GA, Salmo 61. Hermanos, buenos días, qué gusto que nos acompañen en este hermoso domingo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 25 hasta finalizar el capítulo.
Este capítulo está embebido dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte, hermanos. Hemos estado haciendo algunas predicaciones acerca de él. Y bueno, hermanos, es muy hermoso el Sermón del Monte porque es un discurso que Jesucristo dio y está destinado, porque aún para nosotros en estos tiempos modernos, a describir cómo debe comportarse una persona que dice creer en Dios. Una persona que dice creer en Dios. La realidad, hermanos, es que el día de hoy todo es muy, muy sincretista. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es que tú puedes amoldar las cosas a tu conveniencia. Entonces tenemos así gente que dice creer en Dios, pero se comporta todo lo contrario. La Biblia nos muestra que aquellas personas que decimos que creemos en Dios, tenemos que tener un comportamiento determinado. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesucristo. Entonces, hermanos, el Sermón del Monte es parte de esto. El Sermón del Monte nos muestra cómo debe de ser una persona que cree en Dios. Y va más allá. Porque Jesucristo, al hacer este discurso, al hacer este Sermón del Monte, nos muestra que no bastan los rituales externos, no basta lo que la gente puede ver, sino que para Dios es igual de importante lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Las acciones, hermanos, son resultado de eso, de lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente. Pero Jesucristo dice que igual de pecaminoso es el adulterio consumado que el hecho de ver a una mujer y codiciarla. ¿Por qué? Porque ya maquinaste en tu corazón. Hermanos, vamos a entrar a este pasaje, pero antes de ello les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a orar para dejar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí. Y ahora que estamos a punto de aproximarnos a tu palabra, te pedimos, Señor, para que nos llenes con tu Santo Espíritu y que de esta manera, Señor, podamos comprender las verdades que hay aquí. Te damos las gracias, Señor, por todo esto y te pedimos, Señor, para que, Señor, nos des un espíritu también de humildad, un corazón de carne, para que las verdades que hay en tu palabra las hagamos nuestras y también las pongamos por práctica. Gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer este pasaje y dice de la siguiente manera. Es Jesucristo hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, este pasaje es muy hermoso. Este pasaje, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se aproximan, tenemos que aferrarnos a él, hermanos, porque nos habla de un Dios que está preocupado por nosotros. Nos habla de que Dios tiene cuidado de su creación y mucho más de nosotros, los seres humanos. Miren, es un error pensar que el ser humano es igual que el resto de la creación. Si ustedes analizan el Génesis, cuando Dios creaba las cosas, los planetas, las estrellas, cuando comienza a trabajar en esta tierra y comienza a crear las plantas y los animales, lo hace con el poder de su voz. Pero cuando crea al ser humano, Dios mete las manos en el barro y lo forma. Es un acto de amor completamente diferente. Y el ser humano tuvo vida en el momento que Dios sopló vida hacia él. Eso no lo hace con ningún animal ni con ninguna planta, solo lo hace con el ser humano. Y si Dios tuvo cuidado de esta creación, mucho más lo tendrá de nosotros como seres humanos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Este pasaje nos da una advertencia muy, pero muy importante. El pasaje nos advierte acerca de generar apego a las cosas materiales. Las cosas materiales que hay en este mundo.
Pero hay que ser cuidadosos, hermanos. No hay nada de malo en prever para el futuro. No hay nada de malo en ahorrar. De hecho, es muy bueno ahorrar dinero, es muy bueno prever. Pero cuando el dinero, cuando las posesiones materiales se convierten en un fin en sí mismas, tenemos un problema, porque las posesiones materiales se convierten en nuestro Dios. ¿Cuántos hermanos hay que no están en la iglesia porque trabajan también todos los domingos? Hermanos, la iglesia incluso ha tenido que adaptar sus horarios para que los hermanos que no pueden venir en domingo vengan algún otro día de la semana. Yo no niego, hermanos, que hay gente que tiene necesidad. Hay gente que de verdad no puede dejar de trabajar y necesita que haya cultos en otro día de la semana y en otra hora. Yo no lo niego, de verdad, hay gente que tiene esa necesidad. Pero también seamos honestos, hermanos. Hay hermanos para quienes el dinero es un fin en sí mismo y no quieren dejar de trabajar el domingo, porque es el día que mejor les va. Y hermanos, eso es peligroso. Si tú eres o estás en esta situación, hermano, perdóname, pero es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Por qué? Porque una cosa, insisto, es el hermano que tiene necesidad de trabajar. Y otra muy diferente, aquel que lo hace porque tiene miedo de perder una ganancia. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Yo a quien me refiero que es vergonzoso es a aquel que tiene miedo de perder esa ganancia. A ese me refiero, no al que tiene necesidad. Insisto, yo estoy de acuerdo en que las iglesias deben de adaptar también horarios para este tipo de hermanos que se encuentran en esta necesidad. Actualmente los horarios de trabajo ya no, es muy difícil que hayas un trabajo donde no te pidan a veces trabajar los fines de semana, es muy difícil que lo hayas. Entonces la iglesia se ha tenido que adaptar. Pero también, hermanos, admiro a aquellos que dicen, yo no voy a trabajar en domingo, voy a dedicárselo al Señor. Tengo el gusto de conocer a dos hermanos que han rechazado así proyectos y también han rechazado trabajos en los que les iba a ir muy bien, pero que dijeron, no, porque es el domingo y el domingo es el día del Señor. Y el domingo se lo prometí yo a mi Dios y yo le dije que yo iba a estar aquí en su iglesia. ¿Y qué crees? Que Dios los ha bendecido mucho más allá. Mucho más allá de los que ellos se imaginaban. ¿Perdieron una ganancia? Sí, y una muy buena, pero ganaron más. Y hablo también del dinero, porque Dios ha provisto trabajo, Dios ha provisto para todas sus necesidades y mucho más allá. Entonces, hermanos, piénsenlos de ese ángulo. Pero bueno, vamos a regresar a este pasaje. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, lo que estás haciendo es que estás adorando al Dios dinero, porque se convierte en un fin en sí mismo y todo tu pensamiento y toda tu mente se van para allá. Ahora bien, aquí hay que ser cuidadosos porque, insisto, muchas veces, hermanos, nosotros decimos que el dinero no es nuestro Dios. Pero aquí el pasaje no habla solo del dinero, habla de todas las posesiones materiales e incluso va más allá, habla de las necesidades que tenemos como seres humanos. Aquí Jesucristo no está diciendo, en el pasaje anterior, si lees unos versículos arriba, vas a ver que Jesucristo ya habló específicamente del dinero y las riquezas y les advirtió, no pueden servir a Dios y a las riquezas porque con uno de ellos van a quedar mal. Si ustedes sirven a Dios, no van a tener tiempo de hacer todas las riquezas que quisieran. Si ustedes sirven a las riquezas, no van a poder servir adecuadamente a Dios, porque el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Pero ahora Jesucristo está entrando al ámbito de las cosas materiales y que sí son necesarias. ¿Por qué vamos a hacer esta distinción? Porque muchos yo sé que ahorita están pensando, qué bueno, este versículo, este pasaje no es para mí porque yo no tengo problemas con eso. Yo soy humilde, yo soy pobre, yo nunca tengo dinero. Por lo tanto, yo no tengo problemas con que el dinero sea mi Dios. Permíteme un momento. Aquí Jesucristo va a hablar de las necesidades. Cuando las necesidades se convierten también en algo angustioso, algo preocupante, están quitándole su lugar a Dios. ¿Por qué? Porque ya tu pensamiento no es Dios. Tu pensamiento es qué vas a hacer en la semana. Tu pensamiento es cómo vas a sobrevivir. Y fíjate lo que te estoy diciendo, cómo vas a sobrevivir. Porque muchas veces, hermanos, cuando la angustia anida en nuestro corazón, el miedo de inmediato comienza a corroernos. Comenzamos a ver escenarios increíblemente apocalípticos. Comenzamos a vernos a veces hasta en la indigencia. ¿Somos así de exagerados como seres humanos? Sí, está en nuestra naturaleza sentir miedo. ¿Sabes por qué el ser humano es racista? Porque le tiene miedo a lo que es diferente.
Y si yo veo una persona de color, aunque yo no soy güero, me da cosa. Así decimos. Pero es otro ser humano. ¿Qué pasa con los insectos? Por ejemplo, un ejemplo más claro. ¿Conocen los caras de niño? Los animalitos estos que los ves así como que de cabeza, y en la cola se ve literalmente la cara de un bebé. El cara de niño es un animal como de este tamaño, rojo, con unas patas así medio peluditas, y dice la gente que es sumamente ponzoñoso, que si te muerde uno de esos, ya, te moriste. Esto es una mentira. El cara de niño no tiene veneno. Muerde muy fuerte, sí, tiene unas tenazas muy fuertes, su picadura es muy dolorosa, pero no te mueres. ¿Por qué la gente le empezó a inventar que mordía y te morías? Porque es un animal que le causa miedo al ser humano. Los escorpiones más grandes te pueden picar y no te pasa nada, porque mientras más grande es un arácnido, menos venenoso es. Pero si yo veo un alacrancito así y veo un escorpión de este tamaño, me da más miedo el escorpión. Bueno, este tamaño fue una exageración, pero como este tamaño. De este tamaño me da más miedo el escorpión. Y en realidad ese animal se vende hasta como mascota, el escorpión emperador. Porque no es agresivo y porque si te llega a picar no te pasa nada. A menos que seas muy alérgico a su toxina, pero no te pasa nada. Bueno, lo que trato de decirles, hermanos, lo que es diferente nos causa miedo. Lo que no podemos controlar nos causa miedo. Los seres humanos estamos llenos de temores. Y eso lo trasladamos a nuestra vida diaria. ¿Va a alcanzar la quincena? Va a haber trabajo. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo zapatos, ya no tengo ropa. ¿Qué voy a hacer para la comida? Ya se viene el pago de la renta, ya se viene el pago de esto, la luz, el teléfono. Chava Flores era un compositor que le hacía un poco de burla a todas estas situaciones, hablando de cómo los capitalinos estirábamos los presupuestos para hacerlo alcanzar para todo, porque la realidad es que nunca alcanza. Y hermanos, déjame decirte una cosa, no solo a los mexicanos no les alcanza el dinero, a nadie en el mundo le alcanza el dinero, eso se llama inflación. La inflación quiere decir que los productos siempre son más caros de lo que tú ganas, siempre va a ser así. Ahora hay de inflaciones a inflaciones, nosotros tenemos ahorita una inflación como del 8% acumulado, eso quiere decir que si tú ganas 100 pesos, la canasta básica vale 108, te quedas corto por 8. Imagínate en Venezuela que ahorita traen una inflación acumulada como del 975%. O sea que si ganan 100 pesos, necesitan otros 90 pesos para cubrir sus necesidades básicas. O sea, necesitan el doble de lo que ganan. Y hay países que están todavía peor. Hay países africanos donde para comprarte una hamburguesa, como las que venden aquí abajo en el McDonald's, ya le hice publicidad a un restaurante sin querer, tienen que trabajar 18 días, hermanos, 18 días para juntar el dinero para una hamburguesa, y 5 días más si la quieres con refresco y papas. Entonces, hermanos, de verdad, hay países donde la necesidad es muy abrumante, y también en esos países esto aplica, lo que vamos a leer ahorita. Fíjate lo que dice Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La primera razón que Jesucristo nos da para no afanarnos, la primera razón que Jesucristo nos da es que dice, no es la vida más que el vestido, no es el cuerpo más que el vestido. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Jesucristo, si tú ves lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo, si el ser humano fuera simplemente un cuerpo físico que necesita vestirse y necesita refugiarse, entonces debería de buscar eso, precisamente, debería de buscar con todas sus fuerzas el tener siempre algo que vestir y dónde refugiarse. Pero el ser humano es mucho más que eso. El ser humano tiene intelecto, el ser humano tiene capacidad de transformar su entorno, el ser humano tiene herramientas, el ser humano tiene muchísimas más capacidades. ¿Por qué? Nuevamente traslademos hacia la creación, porque no fue creado como el resto de los animales. Hermanos, yo estoy muy de acuerdo con que los animales deben de ser tratados con respeto y con dignidad,
Pero estoy completamente en desacuerdo que nosotros seamos animales. Nosotros somos una creación aparte. Básicamente lo que Jesucristo está diciendo aquí es, ustedes, a diferencia del resto de las criaturas que hay sobre este planeta, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios los creó a imagen y semejanza suya, son mucho más que simplemente un cuerpo físico. No pueden simplemente pensar en sus necesidades, tienen que ir más allá de eso. ¿Y qué más allá de esto tienen que ir? Pues tienen que pensar que si Dios los creó de forma tan especial, entonces también Dios puede proveer y Dios puede cuidar de ustedes. Y aquí viene la pregunta obligada, entonces ¿por qué hay hambre en el mundo? Entonces ¿por qué hay necesidad? Entonces ¿por qué hay inflación de la cual acabas de hablar y que siempre ha existido y existirá? Hermanos, eso no era parte del plan de Dios. Nuevamente, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en el momento que Adán pecó, esa imagen quedó rota, esa semejanza quedó torcida. Somos capaces de reflejar algunos aspectos de Dios, pero ya no somos capaces de reflejarlos como en la edad de la inocencia, antes de que Adán y Eva pecaran. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios tenía una comunión perfecta con ellos. Dios hablaba con ellos, Dios caminaba con ellos, cada atardecer estaba con ellos. Hermanos, eso ya no lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y el pecado trajo consigo todo lo que vemos en el mundo actualmente. Todos esos problemas financieros, todos esos problemas generados por la avaricia de algunos, todos esos problemas generados por el deseo de poder. Pero aún en medio de este mundo, este versículo sigue teniendo validez, hermanos. Para aquellos que creemos en Dios, para aquellos que creemos en Jesucristo, hermanos, no podemos hacer de nuestras necesidades un fin en sí mismo. Dios quiere tomar también esa parte de tu vida y Dios quiere también que esa parte se la entregues. Que le digas cada semana, Señor, no sé cómo voy a salir esta semana, pero lo dejo en tus manos. Esto no quiere decir que seas irresponsable con el manejo de tu dinero, de tus finanzas. No. Quiere decir que tienes que estarle pidiendo a Dios sabiduría también para controlar esa área de tu vida. Unas finanzas saludables le dan también gloria a Dios. Ahora bien, segunda razón por la cual Jesucristo dice que no debemos de estar preocupados o angustiados. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? De nueva cuenta, cuando Dios nos creó, hermanos, metió las manos para formarnos del barro de la tierra. No simplemente dijo, sea el hombre y salimos ahí. No, Dios quiso que fuéramos una creación especial. Y Jesucristo está diciendo, si al resto de su creación Dios le tiene cuidado y le provee, ¿cuánto más a ustedes, que son una creación especial? Entiéndalo, como seres humanos, hermanos, como hijos de Dios, somos una creación especial. Pregunta, ¿qué tuviste que ver tú en la creación del ser humano? Respuesta, nada. Pregunta, ¿qué tuviste que ver tú en tu propia regeneración? Es decir, cuando Jesucristo llegó a tu vida y te dio una vida eterna. Respuesta también, nada. Cristo hizo todo en la cruz. Jesucristo está tratando de decir aquí, si Dios siempre hace las cosas más allá de lo que ustedes se imaginan o le piden, dejen también sus necesidades materiales en sus manos y Él proveerá con completa seguridad. Ahora bien, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Hermanos, nuevamente ahora toma los lirios del campo. Aquí la gente ha querido ver, o ha querido pensar, que el lirio del campo es un lirio que se ve muy bonito, y que Salomón no se vistió como uno de ellos en toda su gloria. Bueno, no es exactamente el significado, porque algunos te podrán objetar y decir, oye, pero los lirios no se vestían de oro como Salomón, ni usaban telas finas como Salomón. O sea, alguien te podría alegar y decir, está mal la Biblia ahí porque Salomón se vestía con mucha más suntuosidad. Su corte era increíblemente hermosa.
pero no está hablando aquí específicamente de esa manera Jesucristo. Lo que Jesucristo nos quiere dar a entender es que Salomón, para lograr llegar a ese grado de suntuosidad, tuvo que trabajar, tuvo que hacer muchísimas cosas. Salomón fue una persona, de hecho, y si tú analizas su reinado también, que endeudó a Israel, pero nunca se vio tanta grandeza como en su reinado. Su guardia personal, su trono, completamente cubierto de oro, era de marfil y todavía lo recubrió de oro el cuate este. Entonces era una cosa tremenda. Pero Jesucristo está diciendo, o lo está comparando con los lirios del campo. ¿Por qué con los lirios del campo? Porque las flores, hermanos, cualquiera que éstas sean, solamente duran algunos días o algunas horas o ciertas temporadas, después se marchitan y desaparecen. Pero la belleza de un campo de flores es única. Lo que está diciendo Jesucristo aquí es, si tú te estás afanando por el vestido, mira cómo Dios decora, por así decirlo, su creación, y date cuenta que si lo hace nuevamente por cosas que son perecederas como son las flores, ¿cuánto más lo va a hacer por ti que te ha dado la vida eterna? Todo esto, estos ejemplos que nos ha dado Jesucristo nos llevan a pensar que Dios nos dio la vida eterna como creyentes, y al hacerlo también tomó el compromiso no solamente de darnos una vida eterna allá, sino también de cuidarnos aquí en la tierra. No solamente vida eterna en el cielo, sino también cuidarnos aquí en la tierra. Porque por eso se llama nuestro Padre Celestial, que siempre tiene cuidado de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sigue? Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Aquí Jesucristo utiliza un poco el juego de palabras acerca de la diferenciación entre judíos y gentiles. Para una mentalidad judía, los judíos son los creyentes en Dios y los gentiles, todos aquellos paganos que no creen. Entonces Jesucristo está diciendo, si tú dices que conoces a Dios, deja tus necesidades en sus manos y que Él haga. Porque aquellas personas que no lo hacen, son solamente los que no lo conocen. Las personas que ponen al dinero como su Dios, esos son aquellos que no son creyentes. Las personas que también hacen de sus necesidades un fin en sí mismo, son aquellos que no son creyentes. Pero tú que eres creyente, deja tus necesidades en manos de Dios. Deja todo aquello que te preocupa en sus manos. Deja que Él haga. Deja que Él te muestre la salida. Deja que Él haga lo que tenga que hacer. Él va a responder si tú lo dejas hacerlo. ¿Quiere decir que yo tengo que sentarme? ¿No preocuparme? No quiere decir eso. Quiere decir que no te tienes que angustiar por lo que necesitas, porque Dios ya lo sabe y Dios quiere bendecirte. Y hermanos, este es uno de los pasajes más difíciles porque es súper sencillo, es súper claro, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, especialmente en momentos como los que estamos viviendo. Es enero, estamos en la plena cuesta de enero, y aquí, aunque los spots comerciales de cierta tienda dice que la cuesta no te cuesta, no, claro que cuesta. La cuesta de enero siempre es pesada, hermanos, y a eso súmale los estragos que ha hecho la pandemia en nuestra economía y en la economía mundial. A eso súmale que todavía no han llegado suficientes vacunas y tenemos que continuar encerrados. A eso súmale que estábamos ya en recesión económica como país y todavía se nos van a sumar todos estos factores. El año viene difícil. El año es preocupante. El año no va a ser muy feliz que digamos. Pero como creyentes tenemos dos opciones. Podemos centrarnos en todo eso negativo y pensar que el 2021 va a ser peor que el 2020, que saltamos de la sartén solamente para caer al fuego de la estufa. O podemos pensar que Dios va a tener el control de todo este año como siempre lo ha tenido y que de una manera u de otra Él va a proveer. El año pasado, hermanos, supe de algunos de ustedes que estuvieron en necesidades, que estuvieron en problemas económicos. Y fue un gusto escuchar también testimonios a través de los cuales Dios muestra su grandeza.
Dios muestra que a pesar de que hay gran necesidad, Él quiere proveer. Había veces que algunos de ustedes me decían que no veían cómo solucionar esta situación, cómo iba a ser el día de mañana literalmente. Pero que Dios actuó en el último momento, en el último instante, y Dios lo que hizo fue darles más de lo que ustedes hubieran esperado. Esto es hermoso, hermanos, de verdad, y los invito a que sigan teniendo fe, a que sigan creyendo que Dios quiere darles mucho más de lo que ustedes están pidiendo. Pidan con fe, pidan creyendo que lo recibirán, porque Dios quiere darte todo eso que necesitas. Ojo, no estoy diciendo que si compraste un billete de lotería te pongas a ahorrar para que salga el número. No. Dios no concede caprichos. Te estoy diciendo que si tienes necesidades que de verdad son preocupantes, dobla tus rodillas, ponlas en manos de Dios y deja que Él haga. Hace años, hermanos, en un retiro de jóvenes conocimos estuvimos en casa de unos hermanos que nos prestaron su casa de retiro. Estos hermanos, gracias a Dios, pues Dios los había bendecido mucho, ya era un matrimonio grande, y tenían una casa en Tequesquitengo, y nos la prestaban para retiros de jóvenes. Una casa muy bonita con alberca, estaba precioso, y había un hermano ahí también en Cristo que cuidaba ese lugar. Entonces este hermano nos platicaba una historia que a mí en su momento me llamó mucho la atención, pero ahora viviendo estos tiempos, no solo le creo mucho más, sino que me gusta porque refleja lo que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Este hermano vivía ahí con su esposa y sus 2 hijos, y bueno, el punto es que un día se topó con la necesidad de que o iba a la iglesia o compraba comida, porque no tenía dinero. Es un hermano humilde, no tenía dinero, y no le iban a pagar hasta una semana después. Entonces dice que pues o iba a la iglesia o comía. Cualquiera de nosotros creo que hubiera pensado, pues creo que la comida era más urgente en ese instante. Y yo creo que es válido. Pero él tomó la decisión contraria, él fue en contra de lo que sus instintos le decían, él y su esposa fueron en contra de eso y decidieron ir a la iglesia. Y fueron a la iglesia y regresando venían platicando ellos dos de pues, qué iban a hacer, ya no había suficiente para comer. ¿Y qué iba a pasar? ¿A quién le iban a pedir prestado o quién los iba a ayudar? Porque tampoco le dijeron a la iglesia nada, no le dijeron a la iglesia que estaban en necesidad. Y ellos se fueron a su casa y dice este hermano, dice, o sea, qué grande es Dios, que el pastor va llegando con 2 bolsas así grandotas de mandado, que era una ofrenda de la iglesia para nosotros, que lo estaban haciendo, o sea, viendo las familias que tenían necesidades, y ellos habían sido una de las primeras que llamó la atención de la iglesia, y el hermano les llevó una despensa. Y yo en ese momento dije, bueno, es casualidad, ¿no? O sea, eso que, la verdad es que no, o sea, la verdad es que ese es Dios trabajando, hermanos. Cuando dejamos que Él, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Él va a trabajar en nuestras vidas de formas que ni te imaginas. Yo sé que esta historia que te acabo de contar igual y dices, nada, eso lo sacaste del internet, no. De verdad, yo conocí a ese hermano. Y el día de hoy que venimos de un año conflictivo, de un año difícil, y que he visto cómo Dios provee, cómo Dios... En serio, hay veces que uno piensa, Señor, no sé cómo le voy a hacer, pero lo pongo en tus manos. Y de repente no pasan ni 5 minutos y ya está ahí, la respuesta ya está ahí, lo que necesitabas ya está ahí. Porque es en serio, hermanos, Dios responde de maneras maravillosas. Pero hay un requisito. Vamos a finalizar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya buscaste el reino de Dios porque eres su hijo y su justicia. ¿Qué es la justicia, hermanos? La justicia de Dios no solamente es que Él da a cada uno las cosas que se merecen. La justicia de Dios también tiene que ver con la manera en que nosotros andamos. Dice la Biblia en el libro de Efesios que nosotros fuimos escogidos para andar en buenas obras para reflejar que somos hijos de Él. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano. Él ya las había pensado antes de crear el mundo. Él ya te conocía y Él quería que tú hicieras ciertas cosas. Eso quiere decir que en tu andar diario Dios va a poner ciertas situaciones en las cuales tú vas a tener la oportunidad de decidir si darle o no gloria a Dios. Si hacer lo correcto para gloria de Él
o comportarte como el resto de la gente. Pero lo que Dios está esperando es que tú hagas lo correcto, es que tú hagas lo que a Él le da gloria. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente se va a dar cuenta que eres un hijo de Dios. Y de esa manera vas a poder traer gente a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, a veces se preguntan por qué Dios no los bendice. Yo pienso que hay dos cosas que tenemos que preguntarnos cuando de verdad vemos que Dios de plano no parece que no nos bendice. Hay que preguntarnos dos cosas, hay que ser bien honestos. La primera es, ¿hay pecado en mi vida? Porque el pecado estorba, el pecado crea una barrera entre Dios y nosotros y las bendiciones de Dios ya no llegan. ¿Hay pecado en mi vida? Primer punto. Y segundo punto, recuerden que también al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas bendiciones Dios no puede derramar en tu vida? Porque te estás negando a hacer su voluntad, porque te estás negando a buscar su justicia. Dios está así, mira, con las manos listas para abrirlas, derramar bendición en tu vida, pero ¿cuántas estás perdiendo? Porque la gente no está viendo a un hijo de Dios en tu vida. Entonces, hermanos, ¿quieren la bendición de Dios? Aún la bendición material. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso será añadido. Dios no está peleado, con darte dinero, con darte riquezas, con darte todo. Tú tienes necesidades ahorita, ponlas en sus manos. ¿Qué te toca hacer? Buscar su voluntad para hacerla día con día. Nada más. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos has tenido con bien aquí. Te pedimos, Padre, que ahora que nos hemos aproximado a tu palabra, Señor, seas tú glorificado, Señor, en que podamos ponerla en práctica, que a través de nuestro testimonio, Señor, nosotros le digamos al mundo con nuestras acciones que tú eres nuestro Padre, que tú, Señor, eres quien antes de la fundación del mundo nos escogió y que ahora, Señor, por la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo, somos salvos. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan hermosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Número 53GA, eres el Rey. Número 34GA, Salmo 66.
alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder. Hermanos, estamos llegando hacia el final de este culto virtual. Les agradecemos el haber puesto atención a él, el haber puesto también, hermanos, pues de su tiempo para que este ministerio continúe. Les pedimos que sigan orando por nosotros para que esto pueda seguir mientras dura todavía esta situación de la pandemia. Y hermanos, los dejamos con un versículo, Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos has tenido con bien aquí en esta hermosa mañana. Y Padre, ahora que estamos a punto de ir cada uno a nuestras ocupaciones, a nuestras obligaciones, te pedimos, Señor, para que nuestro testimonio siga siendo, Señor, uno que te agrade a ti, uno que te predique, uno, Señor, que haga que la gente se pregunte por qué somos diferentes, Señor, pero en el buen sentido, Señor, por qué somos diferentes, Señor, para bien, por qué somos diferentes para ser mejores personas. Y Padre, que nuestra lengua no se canse de proclamar que no somos cristianos porque somos buenos, sino más bien tenemos un testimonio diferente, un testimonio agradable a ti, pero por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, por todo esto, y Señor, nuevamente cuida a los hermanos a lo largo de la semana, protégelos, y Señor, que dentro de 8 días podamos estar juntos nuevamente en espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos, nos vemos en 8 días.